días a todos chicos, chicas del canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque nada más que hacemos oír del Candle Range Theory, CRT, o el Smart Money Concept, etcétera, etcétera, pero hay un tema que es muy importante que si no se conoce en profundidad, pues básicamente el concepto, por ejemplo, de CRT, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y es el concepto de el Candle Science Theory, la teoría de la ciencia de la vela, ¿vale? Candle Science Theory. ¿Esto qué significa? Bien, esto significa que cada vela nos está dando una información y con esa información nosotros podemos predecir movimientos futuros de los precios. ¿Vale? Es un análisis predictivo, básicamente. Este método se basa en el análisis predictivo. Entonces, para el análisis de las velas se analizan elementos específicos, como ya hemos dicho, como la mecha superior, la mecha inferior, el cuerpo, el tamaño del cuerpo, el precio de cierre, para evaluar el sentimiento básicamente del mercado. Dentro de este dibujo que tenemos ahora mismo, en la pantalla, vemos cuatro modelos, dos de ellos son alcistas, bullish, y dos de ellos bajistas, bearish, y entonces en el primero de ellos podemos ver que la vela verde, una vela alcista, resulta que la siguiente vela cierra por encima, y además con gran cuerpo, del máximo de la vela anterior. Bien, esto significaría que posiblemente la tercera vela, la vela siguiente, va a continuar siendo alcista. ¿Vale? Nos ha dado esta pista. Si nos vamos al dibujo número 2, en el cual la vela es bajista, la vela roja muy fuertemente bajista, pero la siguiente vela lo que hace es que tiene una mecha larga que toma el mínimo de la vela anterior y luego cierra por encima del rango, fijaos aquí, nos estaría diciendo que esto puede ser un cambio de direccionalidad, evidentemente. Eso ya lo sabemos que es así, pero claro, esto se puede interpretar de varias maneras. Por ejemplo, vamos a utilizar dos palabras para interpretar estas dos posiciones. El respeto contra la falta de respeto. Respected o unrespected. ¿Qué significa esto? Que esta vela, la segunda vela, ha entrado en la zona de máximos, en la zona del máximo de esta vela, una zona potente, porque normalmente el máximo y los mínimos, swing high, swing low, máximo de vela, mínimo de vela, son zonas donde hay mucha liquidez. Sin embargo, esta vela, fijaos que se lo ha llevado, pero de una manera violenta, fuerte, y esto se llama falta de respeto. Una vela de falta de respeto cierra por encima de un nivel sin una mecha superior larga. Fijaos aquí que no tiene ninguna mecha larga, lo que sugiere que el precio va a continuar en esa dirección. ¿De acuerdo? Sin embargo, en una vela de respeto, como es esta de aquí abajo, mirad aquí, vela de respeto, tiene una mecha inferior bastante larga, lo que indica que el precio ha bajado por debajo del nivel de la vela anterior, pero luego ha retrocedido, lo que sugiere que podría respetar este nivel determinado, ¿no? Para la teoría científica de las velas hay una cosa muy importante que son el rango interno de liquidez y el rango externo de liquidez, así como los fair value gaps. Esto es la base de esta ciencia, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. He preparado esta diapositiva para ver lo que intento explicar. Esa zona IRL se refiere a la liquidez interna, Internal Range Liquidity. Y esta zona de aquí, la ERL, se refiere a la External Range Liquidity. Normalmente la External Range Liquidity se refieren a la liquidez en swing highs y swing lows. Y la Internal Range Liquidity se refiere básicamente a los Fair Value Gaps. El concepto de liquidez del rango interno a liquidez del rango externo establece que cuando el precio se encuentra en un rango interno, por ejemplo aquí, en un Fair Value Gap, tiene una alta probabilidad de dirigirse hacia la liquidez del rango externo. Fijaros aquí, tenemos una liquidez del rango externo en el swing low de este movimiento. Ha formado un Fair Value Gap, el precio retrocede y toma la liquidez de ese rango interno y la probabilidad es que se dirija hacia la liquidez del rango externo. Y por otro lado, en el otro ejemplo, tenemos que el precio se encuentra en un rango interno de liquidez en una tendencia alcista, fijaros, donde tenemos un external range liquidity en este swing high que tenemos aquí,
tienes una alta tasa de probabilidad de que el precio se dirija a coger la liquidez que hay por encima de ese swing high, ¿vale? Esa external range liquidity. Todo esto lo podemos ver tranquilamente pues con cientos de ejemplos en nuestras plataformas, en cualquier temporalidad. Vamos a sacar aquí este plano del libra dólar, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos aquí el lápiz. Y fijaros lo que estamos hablando. Mirad, aquí tenemos, voy a coger este puntero y vamos a ir marcando zonas. Fijaros, aquí yo tengo un high, tenemos un low, un swing high, swing low, high, low, ¿veis? Y resulta que aquí justamente encima de este máximo se encuentra, es una zona de liquidez externa, ¿vale? Y este mínimo sería un mínimo con liquidez externa también. Y en este movimiento, fijaros que se ha formado un Fair Value Gap. Miradlo aquí. Tenemos un Fair Value Gap bastante interesante. ¿Qué hemos dicho antes? Que cuando el precio entra dentro de una zona de liquidez interna, ¿vale? Pues básicamente lo que puede pasar es que se dirija hacia la liquidez externa del mínimo. En este caso, ¿por qué? Porque la tendencia es bajista, movimientos bajista. Fijaos aquí que ha habido lo que hemos dicho antes, una vela con falta de respeto hacia el nivel anterior. Esa vela se dirige hacia el Fair Value Gap, liquidez interna, y a partir de la liquidez interna va a tomar la liquidez externa de ese movimiento. Vamos a seguir viendo más cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos uno, aquí, tenemos que el precio tiene un movimiento, esta vela no ha respetado el nivel, se dirige hacia arriba, el precio vuelve hacia la zona interna de liquidez y toma la liquidez que ha formado la parte superior, ¿vale? Más ejemplos. Tenemos aquí otro movimiento, fijaros, justamente un movimiento con una vela toma liquidez por debajo del mínimo de la vela anterior, hace un movimiento al alza y el precio vuelve a esta zona, liquidez interna que ha formado para volver a tomar la liquidez externa. ¿Veis? Eso se da casi continuamente en nuestra plataforma, en cualquier temporalidad. Aquí esto podría ser también un ejemplo claro. ¿Veis? Aquí toma un FVG aquí, pero también nos forma un FVG aquí, que es el que toma el precio para tomar la liquidez externa. ¿Veis? Vamos a buscar más casos por aquí. En cualquier temporalidad podemos irnos a la temporalidad mayor, vamos a buscar la temporalidad mayor, por ejemplo. Aquí tenemos una tendencia bajista, mirad aquí. Y en este caso, mirad que esta vela no respeta el máximo de la vela anterior. Ahí está, voy a ponerlo más finito para que se vea. No respeta el máximo de la vela anterior. ¿De acuerdo? Hace un gran movimiento, con lo cual produce un Fair Value Gap en esta zona, ¿vale? ¿Qué hace el precio? El precio ha formado un mínimo externo de liquidez, un external range liquidity, y resulta que el precio entra a tomar la liquidez interna de este Fair Value Gap, ¿vale? Porque es una toma de liquidez porque cierra siempre por debajo del mínimo de la vela azul, y a partir de ahí, pum, va y toma la liquidez externa, ¿vale? Sería un ejemplo también gráfico de lo que estamos explicando. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver más cosas, fijaros, que sean más o menos claros. Evidentemente, claro, esto no quiere decir que pase el 100% de las veces, eso lo tenemos nosotros claro, ¿no? No pasa el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces, con una buena gestión y automatizando pues, todos estos recorridos, pues podéis tener unos muy buenos resultados. Mirad aquí, esta vela toma liquidez de este mínimo que hay aquí, nos forma un Fair Value Gap justamente en esta zona, ¿veis ahí? El precio toma o forma, eso es forma esa liquidez interna, ese IRL, hace un máximo, fijaos aquí, y ahora vuelve a por él, toma esa liquidez interna para tomar luego la liquidez externa, ¿veis? Se dirige de liquidez interna a liquidez externa, siempre el movimiento del precio, ¿no? Eso sí que se puede decir que es así. Mira este movimiento, vela que toma liquidez por encima de todas estas, nos forma un movimiento potente, mirad aquí justamente, el precio nos forma liquidez externa, justamente mirad, sería esta vela, porque el movimiento continúa moviendo, hace una toma de liquidez, y fijaros, esta vela blanca, antes de este movimiento de la vela azul o de la vela blanca que cierra por debajo siempre del mínimo de la vela azul, y nos toma directamente esa liquidez externa, ¿vale? Tenemos aquí ese ejemplo. Más ejemplos podemos ver, vamos a seguir viendo ejemplos, ¿no? De lo que sucede aquí. Mirad, toma de liquidez por debajo ahí de este movimiento, nos forma un Fair Value Gap importante, ahí está,
¿Veis? El precio vuelve a por esa liquidez interna, respeta la zona porque cierra por encima, ¿veis? Y toma la parte externa de la liquidez, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Fijaros, vamos a verlo. Aquí tenemos otro movimiento. Ese movimiento, pues básicamente es un movimiento doble, ¿no? En este caso. Mirad, esta vela toma liquidez por debajo de esa vela blanca y se ve claramente. Este movimiento acelerado hacia arriba, pues nos forma un fair value gap importante, justamente aquí. Y con el tiempo el precio vuelve, toma todo ese fair value gap, pero cierra siempre por encima y toma los máximos que tenemos aquí de la vela. ¿Veis? Ahí, así de claro. Justamente, estamos viendo un montón de ejemplos de lo que acabamos de explicar. Mirad, aquí tenéis otro movimiento grande. Aquí este movimiento toma liquidez por debajo, ¿vale? Forma ese gran fair value gap, que podríamos decir que sería, por ejemplo, esta zona, perdonad, sería esta zona, ahí está. El precio se desplaza hacia arriba, viene, toma y fijaros que vuelve a tomar el máximo, ¿veis? Es una cosa bastante importante que conozcamos todos estos movimientos porque los podemos seguir aplicando continuamente en nuestro trader. Es que van sucediendo continuamente, ¿veis? Todo esto, ¿veis? En este caso, fijaros aquí, en este caso no ha sucedido, no nos ha dejado. Este movimiento ha sido muy violento al alza y nunca ha vuelto a por la liquidez que hay aquí. Cuando ha vuelto ha sido más tarde en esta zona de aquí. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ponerlo bastante grande para que se pueda ver bien. Ahí, vamos a ponerlo un poquito más grande. Mirad, esta vela de aquí toma liquidez por debajo de todas estas velas, fijaros ahí. Y hace un movimiento fuerte al alza. Nos deja un fair value gap en esta zona. Mirad aquí. Tenemos este máximo que nos ha dejado este movimiento. Y fijaros que después de tomar el fair value gap, ¡pumba!, nos hace ese movimiento del tirón, ¿vale? O sea, ahí tenemos una forma de poder trabajar todo esto, ¿no? Básicamente. Vamos a ver más ejemplos, porque es que esto está repleto siempre de ejemplos que podéis ir tomando. Esta vela, tenéis otro aquí, mirad, esta vela toma el máximo de esta y además, no sé si toma este máximo también, pues mira, máximo igual o similar, toma el máximo de esta vela, movimiento acelerado a la baja, nos produce un fair value gap, normalmente en esta zona. Fijaos que las velas toman ese fair value gap, pero respetan la zona, cierran siempre por debajo, y mirad que esta vela nos da el profit. ¿Veis ahí? Va por la liquidez externa de ese swing low que tenemos aquí, ¿vale? Ejemplos tenemos un montón, ¿vale? O sea, podéis ver que hay cantidad de ejemplos que no nos tenemos que seguir únicamente a una sola tipo de entrada. Podemos estar trabajando continuamente en diferentes temporalidades estos movimientos, ¿vale? Siempre buscando, básicamente, ese respeto o no respeto de una vela con respecto a la anterior. Vámonos a una temporalidad un poquito mayor, aquí ahora a diario, vamos a poner esto un poquito más pequeño para poder ver bien el gráfico. Y fijaros aquí, pues también se dan ejemplos, ¿no? Mirad aquí que en esta zona, este movimiento toma la liquidez de esta última vela, toma por debajo y acelera el movimiento y nos forma un fair value gap aquí. Mirad, tendríamos un fair value gap aquí, mirad, justamente en este punto. Incluso tendríamos otro fair value gap en este punto. Bien, tenemos el máximo de este movimiento aquí, esto forma un swing high aquí. Y mirad cómo el precio nos hace primero una toma de la parte de arriba y luego viene por la parte de abajo y mirad cómo nos da el movimiento perfecto. ¿Veis? Bueno, pues todo esto, chicos, ahí os lo dejo. No quiero hacer un vídeo demasiado largo, que solamente quería referiros al tema del CST o el Candle Science Theory. Y bueno, pues creo que lo he intentado explicar lo mejor posible, espero que lo hayáis entendido, los conceptos los sabéis de CRT. Y bueno, pues lo que yo quería explicaros es que se puede trabajar sabiendo lo que cada vela nos está contando, más veces en el mercado, no solamente buscando un setup en concreto, sino dominando la ciencia, valga la redundancia, de lo que nos están contando las velas en cada momento, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, aquí os dejo este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y si es así, pues por favor dadme un like y así seguiré haciendo vídeos de este tipo. Suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y cualquier cosa que podáis necesitar, pues perfecto, lo tenéis abajo en los comentarios, tenéis los links del acceso a mis canales. Y nada, un saludito y hasta el siguiente vídeo.